Implemente un programa que regrese los elementos cuando sus dos vecinos de al lado son menores a él. Este programa se va a llamar picos locales, va a recibir como entrada una lista y va a regresar como salida otra lista. Pero veamos un ejemplo para que quede más claro qué hace picos locales. Entonces, picos locales, para este ejemplo, va a recibir esta lista de números y va a determinar cuáles son los picos locales de esa lista de números. Entonces, comencemos con el 7. Como el 7 le falta un vecino de al lado, que es el vecino izquierdo, entonces no aplica para él. Entonces, nos vamos al siguiente elemento, que es el 5. Entonces, el 5 veamos que sí tiene vecinos de al lado. Uno es el 7 y otro es el 4. Por lo tanto, no son menores a él. Noten que únicamente 4 es menor a él. Pero con que uno sea mayor a él, ya no se cumple que ambos vecinos sean menores a él, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el 5 no es pico local. El 4 tiene sus vecinos de lado que es 5 y 4, y entonces tampoco sus vecinos de lado son menores que él porque el 5 es mayor que el 4. Ajá. Aunque el 2, repito, sea menor que el 4, con que uno de ellos sea mayor, ya no se cumple lo que queremos. Entonces vamos con el siguiente elemento que es el 2. El 2 tiene como vecinos a dos 4, por lo tanto no son menores que él. Entonces el 2 no puede ser un pico local. Nos vamos al siguiente elemento que es el 4 y vemos que tiene vecinos de al lado que son menores que él. Por lo tanto el 4 sí es un pico local y lo tenemos acá. Nos vamos al siguiente elemento que es el 2. El 2, sus vecinos no son menores que él. Por lo tanto, no es un pico local. Nos vamos al siguiente elemento que es el 3. El 3 tampoco sus vecinos son menores que él. Por lo tanto, no es pico local. Nos vamos al 5 y el 5 sus vecinos sí son menores que él. Por lo tanto, el 5 es un pico local. Nos vamos al siguiente elemento que es el 3, lo cual no cumple. Ajá, no es un pico local porque sus vecinos no son menores que él. Entonces nos vamos al siguiente que es el 6 y el 6 notamos que sus vecinos sí son menores que él. Por lo tanto, 6 es un pico local y lo tenemos como resultado. ¿De acuerdo? Nos vamos al siguiente elemento que es el 4. El 4 sus vecinos no son menores que él, por lo tanto no forma parte de los picos locales. Nos vamos al siguiente que es el 3 y el 3 sus vecinos no son menores que él, por lo tanto no cumple. Nos vamos al 5 y el 5 vemos que sus vecinos sí son menores que él, por lo tanto el 5 forma parte del pico local. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera es como va a trabajar nuestro programa de picos locales.